Hola gente oyente, sean bienvenidos a este video en donde conoceremos 30 curiosidades de la familia del futuro. Esta es una película de Walt Disney Pictures que se estrenó hace ya más de 10 años, pues su estreno fue el 30 de marzo del 2007. La cinta está basada en un libro infantil llamado Un día con Wilbur Robinson, el cual fue escrito por William Joyce. Él también se encargó de escribir las historias de las cuales se basaron las películas de robots y el origen de los guardianes. En el año 2006, Walt Disney Feature Animation cambió su nombre a Walt Disney Animation Studios, por lo que esta fue la primera película en mostrarnos este ya conocido logo animado, que por cierto incluye el cortometraje de El Botero Willy, que fue la primera animación de Mickey Mouse en ofrecernos sonido sincronizado. En un principio, el título de la película iba a ser el mismo que el del libro, es decir, Un día con Wilbur Robinson, pero después, por cuestiones de marketing, decidieron colocar el título Meet the Robinsons. En España se tradujo como Descubriendo a los Robinsons, mientras que esta vez en Latinoamérica fue donde se le dio el cambio radical al título original, y se llamó La Familia del Futuro. Al comienzo de la película, en el cuarto de Louis, se puede ver una fotografía del gran inventor Nikola Tesla, que de hecho está junto a una fotografía del que parece ser Walt Disney. Y también se puede ver un reloj que tiene de imagen a Albert Einstein. Algunos recordarán que en la cinta Volver al Futuro, la máquina del tiempo era un vehículo DeLorean, y este para volar ponía sus ruedas en posición horizontal. Y en esta película se le quiso hacer una pequeña referencia a eso, pues Louis en su cuaderno tiene el modelo de cómo sería un carro volador, y lo vemos poniendo sus ruedas en la misma posición. Después de que Steven Anderson leyó el guión de la película, él mismo se ofreció para dirigirla, y es que él cuando era pequeño fue dado en adopción. Por lo tanto, experimentó personalmente muchas de las emociones que Louis muestra en la película. No one wants me. That's not true, Louis. My own mother didn't even want me. Now stop it. En una escena se puede ver a Louis saliendo de un negocio de electrónica. Dicho negocio tiene como nombre Tienda Electrónica de Jake. Este fue un homenaje al hijo del director, cuyo nombre es Jake Anderson. El escáner de memoria está formado de un colador, una lonchera, un aro de baloncesto, una aspiradora, un reproductor de CD con audífonos, una botella de refresco y algunas otras cositas. La idea era hacerlo parecer que cualquier niño podría construirlo con objetos que pudiera encontrar en su hogar. De esa forma se lograría transmitir el mensaje que de las cosas más simples puede surgir algo sorprendente. La feria de ciencia se lleva a cabo en la escuela primaria Joyce Williams. Este fue un guiño al autor del libro del cual está basado la película. Cuando Disney compró los derechos del libro de William Joyce, lo que se tenía pensado era realizar una película live action, es decir, con actores reales, pero luego se dieron cuenta que la historia podría desarrollarse mejor y con más libertad si lo hacían como película animada. Como algunos recordarán, antes del formato DVD existía el VHS, que por supuesto con la llegada del nuevo formato poco a poco fue desapareciendo. Y esta fue la primera película de animación de Disney en no haber sido lanzada para el formato VHS. La última que se lanzó para dicho formato fue Chicken Little. Si tú quieres ser mi novia, amigos hay que ser. La mascota o el logo del equipo de béisbol en el que juega Goop es un homenaje a un libro infantil llamado Dinosaurio Bob y sus aventuras con la familia Lazardo. Dicho libro también fue escrito por William Joyce. Existe un videojuego basado en esta cinta, el cual en realidad funciona como precuela, ya que vemos los eventos que ocurrieron antes de la película. En una escena, Louis se refiere burlonamente a Wilbur como Capitán Time Travel. I am not crazy. Oh yeah, Captain Time Travel? Este fue un superhéroe inventado especialmente para la película, y que de hecho se le puede ver en la lonchera de Louis. Bright lights, boy, look around you. Your imagination is working overtime.
Los Jonas Brothers interpretaron una de las canciones promocionales para la película, y en aquella época dicha canción la pasaban constantemente en Disney Channel. Cuando Wilbur y Louise llegan al futuro, se puede apreciar un parque llamado Todayland, el cual es una parodia a Tomorrowland, el conocido parque temático de Disney. Cuando están en el garaje y Wilbur le dice a Louise que no se mueva, se puede ver detrás un cartel que dice Burbank Airfield. Esa fue una referencia a los estudios de animación de Disney, ubicados en Burbank, California. Steven Anderson no solo dirige esta película, sino que también presta su voz a el del sombrero y a dos integrantes de la familia, el abuelo Bot y la prima Tallulah. Las esculturas que vemos en el jardín de los Robinsons están inspiradas en el Walt Disney World, donde podemos ver jardines topiarios representando a distintos personajes de Disney. Me preguntaste y me preguntaste. La conocida banda de ranas fue utilizada comercialmente en los cines antes de proyectarse la película, con la finalidad de transmitir un mensaje antiteléfono, para animar a las audiencias a tener sus celulares apagados durante la función y comportarse adecuadamente. Be considerate. Or else. Ring a ding ding. En una escena nos muestran varios cuadros de la familia Robinson, que parecen ser pintados a mano, y en algunos de ellos se puede distinguir una firma que dice Ruppel, en referencia a Rob Ruppel, que fue el director de arte de la película. En esa misma escena hay, digamos, un fragmento que cambia dependiendo del lugar donde hayas visto la película. En Estados Unidos, Wilbur dice que su padre se parece al actor Tom Selleck, que de hecho es quien le da la voz a su padre. What does Cornelius look like? Tom Selleck. En Latinoamérica, Wilbur comenta que su padre se parece al cantante venezolano José Luis Rodríguez, que es el que le da la voz a su padre en la versión latina. ¿A quién se parece Cornelius? Al Puma. ¿José Luis Rodríguez? Ajá. Y en España, Wilbur dice que su padre se parece al cantante español Rafael. ¿A quién se parece Cornelius? A Rafael. Al ser esta una película de Disney, por supuesto que nos quieren meter de alguna manera a su gran estrella, Mickey Mouse. Y es que cuando viajan al futuro, si nos fijamos en la base de la cual se generan los edificios instantáneos, vemos que se puede visualizar la cabeza de Mickey Mouse. También cuando Louis se encuentra con el abuelo Bot. De igual manera se puede observar en este cronómetro, pero visto al revés. Y nuevamente en el jardín, situado entre las letras representativas de los Robinsons. Cuando las ranas van a meter a la mini Doris al maletero, se puede ver la placa del vehículo, que es Revit, haciendo una pequeña broma al sonido que hacen las ranas. El nombre de Doris viene del código de la cápsula donde se le puso cuando fue rechazada. En el año 2006, John Lasseter pasó a ser también el director creativo de Walt Disney Animation Studios. Y cuando Lasseter le dio una revisión de cómo estaba quedando la película, él se dio cuenta de que muchas cosas no le estaban gustando. Por lo tanto, sugirió algunos cambios al director Steven Anderson. Tantos fueron los cambios que más del 60% de la película fue desechado y realizado de otra manera. Algunos de los cambios más representativos que se hicieron fue el de añadirle algunas escenas de acción, así como nuevos elementos a la historia, y que el villano tuviera un pequeño compañero diabólico, que en cierta forma resultara ser más malvado y se convirtiera en el verdadero villano de la película. Casi al final, justo cuando Louis aparece en el campo de béisbol para alertar al pequeño Goop y que atrape la pelota, se pueden ver unos carteles de El Libro de la Selva y Toy Story 2. Cuando Louis finalmente es adoptado, se puede apreciar un pequeño edificio llamado Observatorio Anderson, una referencia al director Steven Anderson. Y después, dentro del observatorio, se puede ver cómo Louis ya ha comenzado a trabajar en el prototipo de su robot.
Existe una especie de final alternativo en la que cuando Louis va a realizar la última prueba de su escáner de memoria, él en vez de buscar el recuerdo de la boda de Lucille, en realidad busca uno de sus propios recuerdos de cuando era bebé, para así poder ver finalmente la cara de su madre. Solo que al final lo que veía era un rostro oscuro. Por supuesto, ese final fue retirado, ya que se pensó que para los niños eso podría resultar un tanto perturbador. Así que se decidió hacer el final que todos conocemos, en el que se logra transmitir de mejor manera el mensaje de dejar ir el pasado y caminar hacia el futuro. La vida es un instante de maravilla que nos hace cambiar. Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. Y antes de irme le envío un gran saludo a Fernando, Evelyn, Samir, Adrián, Alex y Yami. Y bueno, esto es todo y muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero te haya gustado. Hasta luego.